de obedecerle a Dios y de poner a Dios como principio fundamental de nuestra vida, como el principio fundamental de nuestro hogar, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras ilusiones. Definitivamente Dios tiene que ser esa base de todos nuestros deseos. Y dice la palabra en Hechos 5:29, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. La obediencia, hermanos, requiere de un corazón humilde y sumiso. Es una elección que hacemos. Esto significa que como creyentes que somos, como nacidos de nuevo, tenemos que hacer una elección diaria en nuestra vida. Y esa elección consiste en someternos a Dios por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros, o agradar a los hombres. Es una decisión que todo creyente debe de hacer todos los días. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo: debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo, hermano, que esa debe ser el actuar de todo creyente siempre. Este texto que leímos, si se usa mal, lo podemos sacar de contexto y podremos pensar nosotros que tenemos la vía para desobedecer a las autoridades. Pero fíjese que es interesante, porque lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el Señor es antes que cualquier autoridad, que el Señor es antes que cualquier hombre. Y esa debe ser la actitud de nosotros como creyentes, de poner a Dios sobre todas las cosas, de buscar, de seguir a Dios antes que seguir a los hombres. No estaba diciendo el apóstol Pedro de ninguna manera que fuéramos desobedientes a las autoridades, porque fíjese, hermano, que en Romanos 13:1, mire lo que dice aquí en la siguiente carta de Romanos, y dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Entonces quiere decir, hermano, que la Biblia habla de las autoridades superiores, a los principios establecidos por Dios. La Biblia de ninguna manera nos manda a nosotros a que nos rebelemos en contra de las autoridades, sino que aquí Romanos 13:1 está diciendo: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Oiga lo que dice: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Ese es el principio bíblico. Esto es un principio establecido por Dios, un orden que Dios ha dado. Entonces, volviendo a Hechos 5:29, Dios, hermano, nosotros como creyentes, Dios desea que nosotros lo pongamos como lo primero en cualquier situación. Que Él sea el principio de cualquier acto o el principio de cualquier cosa que pueda haber. Ese es el hecho o el pensamiento que debemos de tener nosotros los nacidos de nuevo. Entonces, la Biblia, hermano, nos habla, y es lo que hoy quiero platicar contigo, de que muchas veces nosotros por X circunstancia, por ignorancia a la palabra, por temor, por cualquier motivo, muchas veces desobedecemos a Dios. Y ese es un mal principio en el cual nosotros no debemos de estar, sino que nosotros debemos de ejercitarnos en que sobre cualquier cosa Dios está encima de él.
Y quiero hablarte de algunas personas que agradaron a Dios, que se sometieron a Dios, que fueron delante de Dios y que a pesar de las circunstancias, ellos se sometieron humildemente a la obediencia de lo que la palabra de Dios dice. Pero también quiero que veamos por medio de la palabra personas que desagradaron a Dios, que tuvieron temor por cualquier motivo, y lo vamos a ver en la escritura, que se pusieron de acuerdo para hacer cosas que no eran del agrado de Dios, y que tal vez muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, no hemos puesto el principio de lo que dice Hechos 5:29, que sobre cualquier autoridad está Dios, y que sobre cualquier hombre Dios está sobre de él. Entonces, el primer ejemplo que te quiero poner es primer libro de Samuel 15:24. Primer libro de Samuel 15:24. De seguro tú ya sabes la historia. Vamos a hablar del rey Saúl. ¿Te recuerdas que Dios había elegido a Saúl para que Saúl fuera el que gobernara al pueblo de Dios? Israel había deseado que ya no ser gobernado por Dios, sino que ahora quería, como los demás pueblos, que existiera un rey. Y Dios les concedió ese deseo. Y Dios levantó a aquel hombre llamado Saúl y lo puso como rey de Israel. Aquel hombre recibió instrucciones de parte de Dios por medio de un profeta. Pero oye lo que dice 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel era el profeta: he pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Oiga el diálogo que está teniendo el rey con el profeta. El profeta le había dicho al rey: mira, esto dice Jehová de los ejércitos, esto, y le da ciertas instrucciones que Saúl quebranta. Él mismo lo está diciendo: he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y no hice caso a tus palabras. Pero oiga, ¿por qué? Porque temí al pueblo y escuché su voz. Oiga, qué tremendo, hermano. Aquel rey prefirió agradar a aquel pueblo que le estaba pidiendo cosas, aquel pueblo que le estaba exigiendo, aquel pueblo, hermano, que iba en contra de lo que Dios le estaba diciendo, palabras en contra de lo que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel al rey. Pero qué tremendo, porque dice: tuve miedo del pueblo y escuché la voz del pueblo. Entonces podemos ver nosotros, hermano, que este rey prefirió agradar a la muchedumbre, prefirió agradar al pueblo, prefirió agradar a las personas, prefirió escuchar la voz de aquel pueblo y no seguir las instrucciones que el Dios de los cielos le había dado. Y eso muchas veces sucede en medio de nosotros. Muchas veces, hermano, hacemos más caso a las palabras que nos dicen las personas allá afuera. Hacemos más caso a lo que nos dice el psicólogo, a lo que nos dicen los amigos que tal vez son hermanos borrachos e impíos, mal hablados, mal pensados. Y muchas veces muchos de nosotros no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos está diciendo por medio del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y así hoy día habemos muchos que preferimos escuchar la voz del pueblo, que preferimos, hermano, ir a escuchar el consejo de un amigo carnal, el consejo de un amigo que no tiene, hermano, el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios, que escuchar a un siervo de Dios, que escuchar a un hijo, a una hija de Dios, y vamos a pedir consejo a gente equivocada.
Usted ya sabe las consecuencias, por lo tanto vino el profeta y lo dijo, por lo tanto, por no haber obedecido al Señor y a sus palabras, Dios te ha quitado. Dios tenía planes para aquel hombre. Dios tenía planes para su descendencia, para sus hijos, que ellos fueran los reyes de Israel. Pero le costó aquel reinado y aún su vida por aquella desobediencia de aquel hombre, por escuchar la voz del pueblo. Entonces, por favor, hermano, tengamos cuidado de a quién escuchamos nosotros. Tengamos cuidado, hermano, si no estamos escuchando la voz de Dios. Mira, déjame decirte una cosa. Está la voz del enemigo y la voz de Dios. Son dos cosas que muchas veces vas a oír en tu mente. Y vas a muchas veces a confundirte. ¿Pero por qué te vas a confundir? Porque no tenemos una relación íntima con Dios. Cuando uno tiene una relación íntima con Dios, como dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No se confunden. ¿Por qué? Porque tienen una relación con el pastor, porque tienen una relación con su amo. Entonces, el problema es muchas veces cuando tenemos una relación muy lejana y nos enfocamos más en escuchar la otra voz y hacemos oídos a esa voz que nos va a apartar de la bendición de Dios. Y eso fue lo que le pasó lamentablemente a este rey y a su familia. Él escuchó la voz del pueblo, tuvo temor de lo que el pueblo pedía porque iba en contra de lo que Dios le había dicho. Pero él se inclinó más por obedecer a los hombres, por agradar a los hombres, que agradar al que vive y reina para siempre. Amén. Bueno, veamos otro ejemplo. Hechos 5:1. Volvamos al libro de Hechos. Y mira lo que dice Hechos 5:1. ¿Ya lo tienes? Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su esposa, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía, Ananías? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder esa venta? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oiga, qué tremendo. No has mentido ¿a quién? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo? Oiga esta palabra. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué te pusiste de acuerdo, Zafira, con tu esposo para mentirle al Espíritu? Miren, hermano, esto es bien interesante. En la Biblia, en ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar que se hable de estas personas. No sabemos nada de su familia, no sabemos si tuvieron hijos, no sabemos a qué se dedicaban, no sabemos si tenían muchas posesiones, no sabemos nada. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que vinieron ellos dos
Y se han de haber puesto de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Vendamos aquel terreno que tenemos allá en aquel lugar. Hasta ahí no había ningún problema. El terreno era de ellos, como le dijo el apóstol Pedro. El terreno era tuyo, Ananías. Y lo vendiste y ese valor de esa venta te pertenecía. Pero oiga lo tremendo que es cuando el apóstol Pedro le dice en el 9, ¿por qué te pusiste de acuerdo para mentirle al Espíritu? Yo creo que la señora, hermano, en algún momento, tal vez por agradar al esposo, en sumisión al esposo, en obediencia, como muchas veces, ¿verdad?, se dice, no, yo por apoyar a mi esposa, yo por apoyar a mi esposo. Aquí esta señora, Safira, perdón, quería estar de acuerdo, quería estar contento con su esposo y no se percataron que al que estaban desobedeciendo, al que estaban mintiéndole, era el Espíritu Santo. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos estar de acuerdo con aquella persona cuando se está quebrantando o cuando se está desagradando a Dios. Nosotros tenemos que tener una postura de celos, de rectitud delante de Dios. Y hermano, y con todo el amor y la forma de decirle, mira, papayito lindo, discúlpame, pero le vamos a mentir a Dios porque vamos a decir una mentira. Mejor digamos la verdad. O digamos que vamos a ofrecer eso. Esa era la actitud que tenía que tomar aquella mujer. Muchas veces nosotros cometemos ese error, ¿verdad? No, yo apoyo hermano, yo voy a apoyar a mi esposo, y tal vez, hermano, aquella persona, me recuerdo de un caso de allá, una iglesia en la Luna. Conocí a una pareja, ¿verdad? Y el señor tenía problemas, era enamorador de muchas de las mujeres. Y un día una hermanita lo afrontó y le dijo, mire, hermano, disculpe, pero yo soy casada y usted también es casado y no es correcto lo que usted está haciendo. Oh, él muy ofendido se fue se molestó y dijo que ya no iba a ir a la iglesia. Muy ofendido porque la hermanita lo puso en su lugar, ¿verdad? Le dijo con todo el respeto, le dijo, mire, hermano, disculpe, pero lo que usted está haciendo no es correcto, le dijo. Yo soy casada y tengo el temor de Dios y usted también es casado, le dijo. Usted debe tener ese temor. Y él se sintió muy ofendido y decidió no ir a la iglesia. Y aquella hermanita entró a platicar con el pastor y le dijo que ella apoyaba a su esposo en las buenas y en las malas. Que ella iba a estar con él porque era su esposo y que ella le creía a él. Y que si hubiera sido que ella lo apoyaba. Hermano amado, por favor, cosas que van en contra de la palabra de Dios, no tenemos por qué apoyarlas. No tenemos por qué agradar más a los hombres que agradar a Dios. Si Dios está encima de tu marido, Dios está encima de tu mujer, Dios está encima de tus hijos, Dios está encima de tu trabajo, Dios está encima de cualquier cosa. Entonces entró la señora muy contenta, hermano, y en el versículo 9 le dice Pedro, oye, Safira, le dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo? ¿No sabes que acaban de sacar a tu esposo ahí cargado? Hermano, tenemos que tener cuidado muchas veces. Tenemos que tener cuidado y no llevarnos las de muy espirituales, como muchas veces queremos aparentar en ser sumisos al esposo o a la esposa y estamos desagradando a Dios. Tenemos que entender que Dios está encima de cualquier cosa. Aún de tu esposo, aún de tu esposa, aún de tus hijos, aún de tus padres. Dios está encima de ellos.
Bueno, entonces, estos se pusieron de acuerdo para sustraer esa venta. ¿Cuál era qué era lo malo? Como le dijo el apóstol Pedro, de ustedes era la propiedad. En lugar de decir, mira, la vendí 30,000, aquí están los 30,000, mira, la vendí 30,000, te voy a dar 20,000 y nosotros nos vamos. Amén, gracias Ananías y Zafira, Dios los bendiga por la ofrenda. Les hubiera dicho el apóstol, los apóstoles. Pero ¿sabe qué? Querían dar una imagen de espiritualidad, una imagen de generosidad, una imagen de muy sumisos a los apóstoles, y que la gente los viera y que la gente pensara que eran muy espirituales y que ellos estaban de acuerdo y que caminaban como matrimonio juntos. Por favor, hermanos, recuérdate, es preferible agradar a Dios que a los hombres. Y cuando es algo en contra de la palabra de Dios, no te pongas de acuerdo. Dobla tus rodillas y pídele a Dios sabiduría para hablarle a aquella persona, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Decirle, papaitos, padres, discúlpenme, los amo con todo el corazón, pero me es menester agradar antes a Dios que a los hombres. No, que si eres aleluya, ya no eres mi hijo. Yo prefiero ser hijo de Dios. Y si ustedes ya no me quieren ver como su hijo, lo acepto. Pero yo he recibido a Dios en mi corazón. Ese es el principio en el cual nosotros debemos de movernos. Veamos otro ejemplo. Mateo 26:3. Aleluya. Mateo 26:3. Mire qué tremendo. Y el 4. Entonces los principales sacerdotes, oiga, los ancianos y el pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y matarle. Ay, mire, hermano. Oiga esta escena. Estos eran los religiosos, son los religiosos. Son aquellos, hermanos, que quieren hacerle daño al cuerpo de Cristo. Son aquellos que quieren poner cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Los fariseos, los ancianos, el pueblo, el sacerdote, poniéndose de acuerdo para hacerle daño, hermano, a aquel hombre que en lugar de hacerles daño, le hacía el bien a las personas. Querían matar a Jesús. Y hoy día hay personas de esa manera que tratan de mutilar el cuerpo de Cristo, tratan de hacerle daño al hermano, a la hermana, hermano, levantando calumnias, levantando falsos testimonios, y se olvidan, hermano, que somos un solo cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Y si le hacemos daño al cuerpo, porque Cristo es la cabeza, pero está unida al cuerpo, no crea usted que el cuerpo va para un lado y la cabeza para otro lado, sería algo anormal. El cuerpo está añadido a la cabeza, y cuando uno de nosotros, como estos, nos ponemos de acuerdo, como los religiosos, en hacerle daño a un hermano, a una hermana, a un siervo de Dios, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Estamos dañando a Dios. Estamos lastimando el cuerpo que Dios, que el Espíritu Santo está preparando. Tengamos cuidado, hermanos, por el amor de Dios. Hay veces pensamos, hermano, no pensamos que le estamos haciendo daño es al cuerpo de Cristo. Y lo tomamos nosotros, decimos, es un hermanito, es un hermano, es una hermana, es el anciano, el pastor, el evangelista. Es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:12 dice, mira. Primera de Corintios 12:12, mira lo que dice.
Aleluya. Porque así como el cuerpo es uno, te das cuenta, no son muchos cuerpos, es un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo que el Espíritu Santo está preparando. Ese es el cuerpo que el Espíritu Santo está equipando. Y eres tú y yo. Todos los nacidos de nuevo somos el cuerpo de Cristo. Y aunque tenga muchos miembros, pero todos somos uno solo. Aquí lo dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de no ponernos de acuerdo como estos religiosos y querían matar a Jesús. Así sucede muchas veces hoy día dentro del cuerpo de Cristo. Queremos hacerle daño a parte del cuerpo. Y no nos hemos dado cuenta en lo espiritual que, hermano, como dice la Escritura, ¿quién se va a golpear a sí mismo? Pero en lo espiritual muchas veces golpeamos. En lo espiritual muchas veces dañamos ese cuerpo que es de Cristo. Vayamos a otro. Génesis 37:18. Génesis 37:18. Mira este. Ya sabes de quién voy a hablar, ¿verdad? Mira qué tremendo, hermano. Cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de José, que el padre lo había mandado para que viera a sus hermanos cómo estaban. Pero dice que cuando ellos lo vieron de lejos y antes que él se acercara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Mire, hermano, qué tremendo. Se pusieron de acuerdo para matarlo. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Oiga, qué tremendo, hermano. Hermanos queriendo matar a su propio hermano. Pero ¿sabes por qué? Porque sucede lo que hoy mismo está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Tienen celos cuando Dios levanta a un varón, cuando Dios levanta a una hermana. Empiezan aquellos celos y empiezan a tratar de difamar, de calumniar, de presentar falsos testimonios en contra de aquel siervo, en contra de aquel varón, en contra de aquella hermana que Dios está levantando para la gloria de su nombre. ¿Y sabes qué fue lo que ellos sintieron? Celos. Y eso hoy mismo, hermano, es algo, es una herramienta que el diablo, el Señor reprenda, sigue utilizando. Y le es tan efectiva y después de tantos cientos de años, aún los creyentes tomamos de esa herramienta y tratamos de dañar a aquellos varones que Dios tal vez los ha levantado, hermano, para la gloria y honra de su nombre. Entonces podemos ver, hermano, a un Saúl que escuchó la voz de Dios, de los hombres, que había oído las instrucciones que Dios le había dado, pero que se siente presionado y por agradar al pueblo hace lo que el profeta le había dicho que no hiciera. Vemos a esta pareja en el libro de los Hechos, donde se ponen de acuerdo, hermano, en mentirle al Espíritu Santo, donde se ponen de acuerdo, hermano, en querer dar una apariencia de dadivosos, de espirituales, de que era un matrimonio muy perfecto, que estaban de acuerdo a pesar de las cosas que hacían, estaban de acuerdo.
Ya sabes el final de Saúl, sabes el final de estos hombres. Vemos, hermano, a los religiosos, a los sacerdotes, a los ancianos, al sumo sacerdote y al pueblo poniéndose de acuerdo para matar al Señor Jesucristo, para matar a aquel varón que en lugar de hacerles daño, les hacía el bien. Y también vemos a estos hermanos que se ponen de acuerdo por los celos, por destruir a aquel soñador, por aquel hombre que Dios le estaba revelando sueños, y tratan de matarlo, tratan de quitarlo de su camino. Son ejemplos en los cuales nosotros podemos aprender. Tú ya sabes la historia de estos hermanos, aunque pues podrías decir, bueno, ese era el plan de Dios, porque Dios ya había, claro, Dios ya sabía que José iba a ser instrumento en Egipto y que José iba a ser el segundo y que por medio de José Dios iba a salvar a las naciones. Amén, gloria a Dios. Pero nos deja una enseñanza que estos se pusieron de acuerdo para matar a su propio hermano. Y hoy muchos creyentes muchas veces se ponen de acuerdo. ¿Sabes que están peleando muchas iglesias ahora? Muchas iglesias, muchas denominaciones pelean que ya no existen los ministerios. Y se ponen de acuerdo para difamar lo que la palabra de Dios dice. Que si no creemos en los 5 ministerios, entonces tampoco creíamos en el ministerio pastoral y evangelístico. Pero, hermano, ¿cómo se llama la palabra? Conglomeraciones de acuerdo para decir que eso ya no existe. Hay iglesias que se ponen de acuerdo para decir, hermano, que las lenguas ya no existen. Hay iglesias que se ponen de acuerdo que el dar diezmo ya no existe. Se ponen de acuerdo, hermano, para ir en contra de la palabra de Dios. Y hacen sus seminarios y esto para para demostrar que eso ya no existe. Qué tremendo ir en contra de la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermano, es al querer agradar a los hombres que antes a Dios. Bueno, entonces veamos el ejemplo de personas que se pusieron de acuerdo y que a través de ese acuerdo de las instrucciones que Dios les dio, ellos recibieron con obediencia y con un corazón humilde y sumiso, hicieron las cosas que Dios. Y quiero ponerte el ejemplo del Génesis 14. Ahí en Génesis 14 vamos a hablar de la familia de Noé. Perdón, Génesis 6:14, hermanos, Génesis 6:14. Veámoslo bien. Mire, al 18 vamos a leer un poquito. Hazte una arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Mira, hermano, la historia de Noé, el diluvio. Dios tenía planes de destruir la tierra. El hombre había logrado llegar la maldad hasta el cielo. Y Dios dice que había sentido tristeza de haber creado al hombre.
Dios se había, hermano, su corazón se había entristecido por la maldad que existía en el hombre. Algo parecido a los días de hoy. Pero se recordó que había un hombre llamado Noé, que dice que estaba íntegro y era justo delante de Dios. Viene Dios y habla con Noé. Y le empieza a dar las instrucciones de qué era lo que tenía que hacer, de cómo tenía que hacer. Noé ya era un hombre entrado en años. Sin embargo, podemos ver, hermano, que Noé le transmite la obediencia le transmite esa obediencia con la que él está escuchando a Dios. Se la transmite a sus hijos. Y aquella familia empieza a trabajar en aquellas indicaciones o en aquellas instrucciones que Dios le había dado. Estos muchachos no dispusieron a hacer un barco diferente. No dispusieron, hermano, decir, mira papá, yo creo que estás equivocado, esto no va a funcionar, hagamos. No, hermano, se pusieron de acuerdo. Y ese acuerdo fue a través de las instrucciones que Dios le había dado a Noé y que Noé se las transmitió a su familia. Podemos ver la importancia entonces de obedecer las instrucciones, de ponernos de acuerdo como familia, de ponernos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice para salvar nuestras vidas, sin ponerle ni quitarle, sin agregarle nada, sencillamente seguir las instrucciones de lo que Dios les estaba dando. Amada iglesia del final de los tiempos, Dios nos está dando instrucciones en este tiempo. Dios nos está hablando cómo debe ser nuestro comportamiento. Dios nos está dando las indicaciones, cómo debemos de caminar, cómo debemos, hermano, de aplicar la palabra a nuestra vida para salvarnos. Viene juicio sobre la tierra. Pero si no estamos de acuerdo nosotros, hermanos, como familia, como iglesia, como ministerio, si no estamos de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da, porque el problema es que muchas veces nosotros queremos ponerle o quitarle, como hizo Saúl, que medio obedeció lo que el profeta le había dado, le había dicho. Y muchas veces, porque así nos sucede muchas veces a nosotros. Recuérdate, con Saúl el profeta le había dicho, mata todo. Y de repente mira al profeta y mira que hay animales y que ahí está el rey. Y le dice, oye, ¿qué pasó? No, es que traje para hacerle sacrificio a Dios. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, iglesia. Esta familia recibió las instrucciones y se pusieron de acuerdo para hacer las cosas que Dios había mandado que hicieran. Esa misma actitud debemos de tener hoy la iglesia del final de los tiempos. Las instrucciones ya están dadas en la palabra. Cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, ya están en la palabra. Ahora solo es que nos toca aplicarla. Así como Noé y sus hijos empezaron, hermano, a aplicar aquellas instrucciones y empezaron esta ventana, dijo el Señor quisiera, esto es de largo, esto es de ancho y hay que echarle brea, y en fin, ellos empezaron a hacer exactamente las instrucciones que Dios les había. Pero ¿cuándo es cuando se hacen exactamente? Hermano, cuando hay un corazón humilde y sumiso a Dios. Cuando hemos decidido, nosotros hemos tomado
la actitud de someternos a las instrucciones de Dios. Noé logró hacer el arca de acuerdo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con las hijas, las esposas de sus hijos. Me imagino que todos trabajaban en aquello. Tal vez ellas cocinando, haciendo aquello, pero todos de acuerdo. Nadie estaba en desacuerdo. Y aquella familia, cuando llegó el tiempo de la destrucción de la humanidad, aquella familia entró en aquella arca que les iba a servir de salvación. Y tú puedes leer después ahí en tu casa toda la historia del Genibal. Vayamos a otro. Josué 24:15. Mira lo que dice Josué. Y vamos al 24:15, hermano. Y esto es precioso. Josué 24:15. Y mire, hermano, yo creo en mi corazón, la palabra de Dios toda es bella. Toda la palabra de Dios tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Pero este versículo, creo que nosotros en este tiempo podemos meditar y reflexionar un momento en este versículo. Y dice así la palabra de Dios: y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Sacerdote de casa, padre de familia. Oye, lo que Josué tenía a su familia, ahí estaba hablando delante del pueblo. Pero oye lo que dice: si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero oye esto, ojalá nosotros tomamos esa actitud. Ojalá que tú puedas llamar a tu esposa, a tus hijos, a tus yernos, a tus nueras y sentarte y decir como: pero yo y mi casa hemos decidido servirle al Dios de los cielos. Oiga, hermano, qué hermoso. Oiga, mire, qué de acuerdo esta familia para poder llegar el jefe de la casa, el sacerdote de la casa, el cabeza de hogar, y no implantado, sino que, hermano, con aquella actitud de obediencia, de sumisión a Dios, de saber que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu vida, hermano, y decirle: amada familia, vénganse, vamos a decidir de hoy en adelante servirle a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, porque Él está sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, qué bendición poder tomar esta actitud y este ejemplo y poderlo nosotros ponernos de acuerdo, hermano, y poder servirle a Dios, hermano, que yo creo, se los he dicho en varias ocasiones, es el privilegio más grande que tenemos nosotros los mortales, los hombres, es en servirle a Dios, en servirle a ese Dios maravilloso, que aún siendo enemigos de Él, nos compró y con un precio muy alto, dando a su Hijo, a su único Hijo. Y a veces nosotros nos rehusamos ponernos de acuerdo para servir a Dios. Tal vez el esposo allá, los hijos allá, la hija allá y los nietos allá. Y hermano, eso no desea Dios. Dios quiere familias unidas. Familias, hermano, que estemos en la disposición como Josué, en decir: yo y mi casa hemos tomado la determinación inamovible de servirle al Rey de Reyes. Bendito sea el Señor.
Ay, Dios, yo no conozco su testimonio, pero sí conozco el mío. Cuando Dios nos concedió a Marcela, nos mandó ese regalo maravilloso. Yo ya conocía al Señor en Guatemala, pero lo conocía de lejos, no era mi prioridad. Pero cuando el Señor nos permitió que Marcela viniera a nuestro hogar, nosotros con mi esposa determinamos buscar de Dios. Nos dispusimos, hermano, y hacer nuestra vida alrededor de Dios. Y ahorita el sábado que íbamos con el hermano Johnny y su familia platicando, nos contaba él algo que dice: mire, hermano, esto y esto, me recuerdo hace 13 años, 14 años que ustedes llegaron a la iglesia, pero me recuerdo que me llamó su esposa, me dijo, y me preguntó por las actividades de la iglesia, y yo le dije: pues tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. Y se me quedó grabado lo que su esposa dijo en esa ocasión, que mire, todavía lo tengo presente, que me dijo: sí, hermano, dice que le dijo, le pregunto esto porque nuestra vida, nuestra familia gira alrededor de Dios. Y entonces, hermano, hasta el día de hoy Dios nos ha permitido eso que nosotros dispusimos en nuestro corazón, que Dios está encima de cualquier cosa y que no nos va a distraer cualquier cosa por dejar de buscar de Dios. Yo creo que tú también eres así. Creo que tu vida gira alrededor de Dios y no Dios gira alrededor de uno, porque hay hogares creyentes donde Dios gira alrededor de esos hogares. Tienen prioridades antes que Dios. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de Josué y decimos como él dijo: yo y mi casa hemos determinado en votación unánime, aleluya, servirle a Dios, buscar las cosas de Dios. Esa es una buena actitud que podemos tomar hoy como iglesia que nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor. Lot es un mal ejemplo de que no pudo ni siquiera poner de acuerdo a su familia. Sus hijos no le creyeron. A su esposa y a sus hijas las tuvieron que sacar a la fuerza, a empujones, dice. No estaban de acuerdo con aquel varón justo, porque está entre los justos, entre los héroes de la fe. Pero ojalá tú y yo podamos, hermano, ser de aquellas personas que tienen un corazón sumiso a las cosas de Dios y que sobre cualquier cosa está Dios. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos poder compartir su palabra. Y te pido siempre, hermano, que en tus oraciones pongas a la familia Díaz. Están pasando un momento de tristeza, es lógico, partió un ser amado, que sabemos que está en la presencia de Dios. Pues hay veces nos cuesta muchas veces desprendernos de aquellas cosas que amamos, en este caso un familiar. Pide fortaleza por ellos y paz. Y vamos a orar. Padre,